La Revolución Democrática hace uso de esa tribuna para replicar una misiva que en todos los estados del país nuestros diputados locales están subiendo al Pleno para hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que nos ponga la discusión, el análisis y la posible aprobación de las reformas energéticas. Y dice de la siguiente manera al presidente de la República: licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, pocos países en el mundo tienen, como México, el privilegio de poseer un tesoro de energía tan valioso como el de los hidrocarburos, es decir, petróleo y gas. El futuro de la humanidad y por tanto del país depende en gran medida de esta fortuna, y es un extraordinario deber y responsabilidad de quien lo posee aprovecharlos y administrarlos de manera responsable. Por esa razón, la reforma energética que México requiere debe ser discutida a fondo de cara a la sociedad y basados en el análisis de los datos financieros internos de Petróleos Mexicanos y el estado real que guarda la industria petrolera durante el tiempo que sea necesario, y al término de tal proceso incluir la participación ciudadana mediante una consulta nacional, porque de tal reforma pende el futuro y bienestar de todos los mexicanos de la actualidad y de las futuras generaciones. Apresurar una decisión de tales dimensiones denota la irresponsabilidad más grande en la historia moderna del Poder Legislativo Federal, además de ser muy riesgoso para el interés de nuestro país y, por supuesto, para la soberanía nacional, ya que, como se ha señalado incesantemente por parte del PRD, la misma se debilitaría y se supeditaría a las grandes capitales transnacionales. De nada vale tener un gran país de extensión y cultura y recursos naturales si en la práctica quienes gobiernan lo harán desde Los Pinos o Palacio Nacional, sino desde la comodidad de las oficinas de Wall Street. Lo menos que podemos hacer para cumplir con nuestra responsabilidad histórica en este momento crucial de la vida nacional es ampliar el tiempo de debate y no equivocar el camino, ya que la toma de decisiones en este rubro, por lo que implica, podría ser difícilmente reversibles. Imponer una decisión de tales magnitudes es de por sí un acto de vil autoritarismo, pero además divide a los mexicanos y promueve la confrontación social y política en una etapa en la que el país demanda exactamente lo contrario. Tal parece que quienes promueven y están dispuestos a aprobar esta reforma no se han dado cuenta de la situación latente de un posible estallido social que guarda en su seno nuestra nación. Aprobar arbitrariamente una reforma energética en los términos en los que el PRI y el PAN han planteado significaría revertir los avances en el diálogo democrático, los acuerdos y consensos, y podría provocar una crisis política de magnitudes nunca antes vistas, llevando al actual gobierno a enfrentar un disenso irreconciliable con la mayoría de los mexicanos y las fuerzas políticas que sostenemos la no privatización de nuestra industria petrolera. Los sondeos y las encuestas y ejercicios estadísticos que se han hecho últimamente arrojan datos en el sentido de que más del 80% de los ciudadanos mexicanos estamos en contra de permitir la entrada de compañías privadas, nacionales o extranjeras, a explotar una riqueza que desde 1938 es enteramente nuestra. Ignorar tan amplia mayoría sería una bajeza y una traición al principio de representatividad en las cámaras. Aquellos senadores y diputados que vilmente pretenden violar los principios de democracia y representatividad llevarán a cuestas la culpa de haber provocado el mayor daño que se pudo haber hecho a nuestro país y a su gente. La prisa con la que el gobierno federal y sus aliados en el Congreso de la Unión pretenden aprobar esta mal llamada reforma energética evidentemente deja entrever los intereses y compromisos que desde antes de asumir el poder los mantienen encadenados. Todos los argumentos han sido derrumbados a la luz de las estadísticas y datos duros. Pemex no está en quiebra, señor presidente. Pemex sí tiene tecnología suficiente. Pemex no necesita aún ir a aguas profundas. Pemex puede seguir explotando los nuevos yacimientos encontrados en aguas someras y de profundidad media. Pemex, por su valor en el mercado y sus proyecciones de ganancias antes de impuestos, está en condiciones de solicitar créditos de manera directa en lugar de permitir que alguien más venga a explotar nuestra riqueza. Aquellos diputados y senadores
que afirmen lo contrario están sencillamente mintiendo a la población. Es visible que, por ejemplo, durante el sexenio de Calderón se hablara de la necesidad de reformar la Constitución para permitir que los extranjeros pudieran ayudarnos a extraer petróleo de aguas profundas. Y ayer en el Senado todos nos enteramos de que su propuesta traidora de reforma permitirá que las compañías extranjeras puedan explotar pozos en aguas someras y profundas. Pero además se les deja entrar al negocio de la distribución, explotación y comercialización del gas, del crudo, gas natural y también del gas shale y de la generación además de energía eléctrica. Finalmente, tal como nos sostuvimos siempre, el de ir a aguas profundas era solo una mentira más. Sépase que no vamos a desistir, señor presidente, que aunque los hechos tengan la cantidad necesaria de diputados y senadores para aprobar las reformas, simplemente no tienen la razón. No permitiremos que se entreguen nuestros energéticos a las manos voraces de intereses privados, porque es una ofensa que se burlen de los mexicanos diciendo en el texto de su dictamen que de ninguna parte se lee la palabra privatizar, como si fuera necesario mencionarla para llevar a cabo. El esfuerzo de todos los mexicanos que en 1938 dieron su dinero para sacar a las petroleras no significa nada para este gobierno y los legisladores federales dispuestos a aprobar la reforma. El PRD va a defender el petróleo, nuestra industria y su modernización, pero sin entregar nada a manos privadas. En los próximos días determinaremos las acciones a llevar a cabo para ampliar esta defensa en conjunto con otras fuerzas políticas y con la participación del pueblo. No podemos ni vamos a quedarnos inmóviles con los brazos cruzados. Si la razón no llega al Congreso de la Unión, traicionan a la patria quienes activamente aprueban la reforma, pero también por omisión aquellos que viendo lo que ocurre no hagan nada por detenerla. La lucha apenas está comenzando, compañeros y compañeras. No a la reforma energética, no a la privatización efectiva del petróleo. Democracia ya, patria para todos. Y esta misiva, compañeros, va dirigida al presidente de la República. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputados. Cae en consideración de las